Cuando hablamos de lo que nosotros vivimos, creo que es impactante hacia los demás. O sea, experiencias reales. Hoy les quiero hablar, diga conmigo, familias fuertes. Y le voy a mencionar algunos puntos que hemos vivido mi esposo y yo. Gracias al Señor, Dios nos ha guardado casi por 27 años y Él nos ha enseñado un lenguaje para vivir la vida cristiana en el hogar. Una de las cosas que marcará a nuestros hijos, si usted tiene hijos, es su estilo de vida dentro del hogar. O sea, en la casa, porque nosotros podemos hablar muy bonito afuera, pero en el hogar, en la casa, eso es otra cosa. Ahí es donde nosotros mostramos quiénes somos. Y le quiero enseñar un ejemplo, cómo podemos marcar a nuestra generación. Vaya a 2 de Timoteo, capítulo 1, del verso 3 al verso 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, del verso 3 al verso 7. Escuche lo que dice la Biblia. Esto bendijo mucho mi corazón. Los puntos que voy a compartir son puntos que yo he vivido en mi familia, en mi matrimonio, en mi hogar. Y yo creo que a mí me han dado mucho resultado hasta el día de hoy. No hay familias perfectas, pero tenemos un Salvador perfecto. Y Él va perfeccionando a esas familias imperfectas, amén. Y a nosotros, a mi esposo y a mí nos ha dado el éxito de vivir esos puntos que voy a compartir con ustedes. Sin embargo, no significa que aunque el Señor sea el centro de la familia, el centro del hogar, no van a haber dificultades, problemas, luchas, batallas que enfrentar, pero la Biblia dice de que todo obra para bien a los que amamos al Señor. Entonces significa que tiene un propósito. Diga conmigo, todo tiene un buen propósito para los que aman a Dios. Esa es la diferencia, que hay personas que pasan cosas malas pero no aman a Dios. Entonces lo malo que están viviendo no obra para un buen propósito. Pero si nosotros amamos a Dios, lo que estamos viviendo obra para un buen propósito. Amén. Mire lo que dice, por favor, leamos 2 de Timoteo, capítulo 1, del verso 3 al verso 7. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseándote verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y escuchen lo que dice ese texto que viene: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Diga conmigo, fe no fingida. Eso es clave, ese punto. Fe no fingida significa que es una fe genuina, pura, real. ¿Qué es una fe fingida? Bueno, una fe fingida es aquella que niega con sus hechos lo que nosotros decimos con nuestra boca. Con nuestra boca decimos una cosa y con nuestros hechos vivimos otra. Eso es una fe fingida. Y continúa diciendo, la cual primero habitó ¿en quién? ¿En quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita en ti. Esto me muestra a mí que yo puedo heredar fe, yo puedo heredar un estilo de vida, yo puedo heredar principios, yo puedo heredar todas las cosas buenas que el reino de Dios a mí me las enseña. Y el primer punto que les quiero compartir, que ha sido una bendición para mí, es el siguiente: no negocie esos principios del reino de Dios en su estilo de vida. Diga conmigo, no negocia mis principios del reino de Dios en mi estilo de vida. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene un reino que tiene leyes y mandamientos y que tiene principios de vida. Y yo tengo esos principios de vida en mi corazón. ¿Qué significa no negociar? Vivimos en una generación
que le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y nosotros estamos en medio de esa generación. Y la sociedad quiere meternos en esa corriente de pensamientos que está alejando al ser humano de Dios. Y quiere alejarnos del Señor. La sociedad de hoy en día quiere sacudir a aquellas personas que están siendo gobernadas o han sido gobernadas por los principios del reino de Dios. Entonces, una de las cosas que nos va a dar éxito como familia, como matrimonio, es pararnos en nuestros principios que hemos aprendido a través de la palabra del Señor. ¿Qué significa eso? Eso significa para aquellos que tenemos hijos, que mientras los hijos van creciendo, posiblemente usted está aprendiendo a caminar con el Señor. Tenga poco de caminar con el Señor, 1 año, 2 años, 3 años o menos quizás. Pero aquellos que tienen un poco más de caminar con el Señor, hemos aprendido que nuestra vida tiene que dirigirse a través de principios. Entonces, nuestros hijos van creciendo y mientras ellos van creciendo, vamos a ver que ellos van a experimentar presiones en la escuela, en la universidad o donde quiera que estén. Y van a querer llegar a nuestra casa queriéndonos convencer que nosotros podemos actuar que los demás, igual que los demás. Y muchos padres caen en esa trampa. Y les van a decir, papá, mamá, pero ¿por qué fulano lo hace? Recuerdo la vida de alguien, yo no sé si lo he mencionado antes. Mis hijos estaban pequeños, relativamente pequeños desde el punto de vista que tenían 11 años, 14 años, o sea, eran prejuveniles. Y ellos conocían a familias que iban a una iglesia, que conocían el evangelio, que conocían la palabra de Dios, pero esos papás, para poder ellos salir como pareja, ellos preparaban el licor para que sus hijos se entretuvieran en la casa mientras ellos salían. Y conocían la palabra del Señor. Toda siembra tiene cosecha. Papá, mamá, tenemos que ser radicales en nuestros principios. Cónyuges, tenemos que ser radicales en nuestros principios. ¿Cuántos desean tener prosperidad verdadera? No solamente hablo de la financiera, sino una prosperidad verdadera. ¿Cuántos desean tener una prosperidad verdadera? Sean radicales en sus principios cristianos. Sean radicales en sus principios de vida. No podemos negociar los principios del reino de Dios. Esto funciona. Si usted quiere ver la gloria del Señor, esto funciona. Pero necesitamos ser radical. Así como la gente es radical en lo que hace, nosotros necesitamos ser radicales en nuestra fe. Vemos aquí a Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, yo sé que tenés una fe que no es fingida y que la heredaste de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Necesitamos heredarle a nuestros hijos una fe genuina. Quiero que lean Génesis, por favor. Vaya al libro de Génesis, capítulo 7, verso 1. Miren qué impactante este texto. Y estamos viendo aquí a un hombre que toda una generación estaba en contra de él. Y que por 120 años él había hablado la palabra del Señor, mostrado lo recto, mostrado lo genuino, nadie le creía. Y escuche lo que dice. ¿Lo tiene ya? Ok, Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca. ¿Quién estaba entrando? Estaba entrando Noé y diga, y mi familia. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cuántos tenemos hijos? Levantemos la mano los que tenemos hijos. Ok. Nosotros podemos heredarle a nuestros hijos un cristianismo auténtico. No importa lo que hagan los demás. Usted haga lo recto delante del Señor.
No importa la opinión de los demás. La opinión de los demás, la opinión de Dios está por encima de los demás y por encima de esta sociedad. Uno de los puntos que nos ha funcionado a mi esposo y a mí es eso: ser radicales en nuestros principios y permanecer en ellos. Aunque los demás estén en contra de uno, aunque los demás por un momento se burlen y le digan anticuado, ridículo, aunque le digan a usted de que se pasa de la raya, no, manténgase firme en sus principios. Quiero que lea el Salmo 1 conmigo. Vamos al Salmo 1. Ese salmo es tan poderoso. Esto de caminar con el Señor no es de un día, esto es de cada día. Esto funciona a diario. Mire lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1 dice, ¿lo tienen? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y la última parte dice, y todo lo que hace prosperará. Y continuemos leyendo el verso 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el día de juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Declare conmigo, yo no soy del montón. Soy especial, soy único, soy diferente. ¿Sabe por qué somos diferentes? Porque tenemos el ADN de Cristo en nuestro corazón. Jesús no era del montón, Jesús era único cuando estuvo en esta tierra. Y Él tuvo que combatir contra las diferentes corrientes de pensamiento de esa sociedad cuando Él estuvo aquí. Créame que si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, vamos a ver una gran cosecha en nuestra familia. Puede ser que uno de sus hijos resbale. Puede ser que uno de sus hijos por un momento coja rumbos que no son los adecuados. Pero si papá y mamá toman el ejemplo de Loida y Eunice, ese muchacho o esa muchacha va de nuevo a caer en el redil correcto y va a ser restaurado y sanado por Dios. Pero tuvo un padre y una madre que heredó una fe genuina a su generación. Así que tenemos un gran compromiso. Esto de tener familias fuertes no es soplar y hacer botella, decía mi suegro cuando estaba vivo. O sea, esto no es fácil. Tener una familia fuerte cuesta. Es más fácil que usted levante un negocio y haga dinero que tener una familia que sea fuerte y permanezca. Esta es la empresa más fuerte, más poderosa y más especial que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero si papá y mamá no son fuertes, créame que eso va a afectar a sus hijos, sobre todo en una generación que no tiene identidad. Tenemos una generación que no sabe quiénes son, no saben lo que quieren. Y mamá necesitan ser fuertes dentro del hogar. Y para los que están empezando en su matrimonio, si han sido radicales en sus principios con Dios, yo le motivo a que siga siendo radical. No negocie las leyes del reino de Dios por nada. Yo he visto personas que en el caminar comienzan a caminar bien, pero después comienzan a diluir la verdad con las corrientes de pensamientos modernas que están afectando a esta generación. Y comienzan a vivir un evangelio que no es genuino. Pero cuando nosotros permanecemos en esa verdad, usted, papá y mamá, va a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que su ojo no cae y da su fruto a su tiempo.
Y sabe una de las cosas poderosas que va a ocurrir en su familia, que la autoridad que usted tenga sobre sus hijos no va a ser una autoridad impuesta. Va a ser una autoridad ganada por su testimonio, respetada y honrada. Pero eso es, no negocie sus principios. No negocie los principios del reino en su estilo de vida y en su manera de ser. Mira al que tiene a su lado y dígale, sé radical. Dígalo con fuerza y ganas. Sé radical en los principios del reino de Dios en tu vida. Sea radical, gócese con el Señor. Mientras más vivo, más compruebo que ser radical en lo que Jesús enseñó, más bendición me trae. No estoy hablando de ser, no estoy hablando de no ser misericordiosos. No estoy hablando de no perdonar o no restaurar, sino de tener un estilo de vida en los principios del reino de Dios. De eso estoy hablando. Cada vez lo confirmo más. Nos gusta aquel texto de la palabra de Dios que dice Deuteronomio 28, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, ¿verdad? Hasta de memoria lo sabemos. Y te abrirá su buen tesoro el cielo. Dice, y habrás prestado dinero y tú nos prestarás. Todo eso es bonito. Pero eso no va a ocurrir si no tenemos carácter. Y el carácter se forja permaneciendo en los principios del reino. Seremos autoridad, estaremos por cabeza y no por cola, daremos prestado y no tendremos necesidad de prestar. Todo eso es cumplido si permanecemos en los principios del reino de Dios. Y eso nos traerá gran recompensa. Lo segundo que nosotros hemos puesto en práctica es estar dispuestos a cambios para mejorar. Y esto lo hablo en todas las áreas de nuestra vida. Dispuestos a cambios espirituales, dispuestos a cambios en el comportamiento dentro de nuestra casa. Eso significa que si el esposo grita, ya tiene que dejar de gritar. Y esa atmósfera en el hogar tiene que cambiar. Eso significa que si la mujer toma el rol del esposo dentro de la casa y es señaladora y acusadora, ese rol tiene que cambiar. Eso significa que si antes usted agarraba a su hijo del pelo y lo sacudía y le decía, de aquí no vas a pasar, eso tiene que cambiar. Dispuestos a cambios. ¿Cuántos quieren familias bendecidas? Mire al que tiene a su lado y pregúntele, ¿estás dispuesto a cambiar? Esto no funciona si no estamos dispuestos a cambiar. Yo tengo que estar dispuesto a cambios. Yo he tenido que estar dispuesta a cambio. Muchas veces mis hijos me han tenido que decir, mira mamá, eso que hiciste no es correcto. Tenés razón. Tenés mucha razón. Pero si yo me comienzo a justificar, no, pero es que yo soy la pastora y me la sé de todas. Vos no sabes si apenas vas creciendo. Desde allí yo estoy llegando a un tope ya marcado por mí misma. ¿Quién es el que más nos conoce después de Dios? Nuestra madre y nuestro cónyuge. Más si usted ha tenido tanto tiempo con una persona. Se levanta con él, duerme con él, va con él, sale con él. Su madre lo conoce de hecho. Y su esposa cuando se casa o viceversa. Entonces, en algunas ocasiones nuestros esposos nos van a tener que decir cosas donde tenemos que cambiar, donde tenemos que mejorar. Mire al que tiene a su lado, dígale, no se justifique si le están diciendo que hay áreas donde debe de cambiar. Debo estar dispuesto a aceptar mis errores. Ahora, no caigamos en la trampa que acepto mis errores y que después al mes vuelvo a la misma rutina o al mismo hábito. Va a pasar el tiempo y nunca voy a mejorar. Tengo que estar dispuesto a los cambios radicales en mi vida. Es la única manera de que el evangelio funcione.
Recuerdan que hablé del Espíritu Santo hace tiempo y creo que fue 3 domingos atrás. Y yo dije que el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo no nos va a forzar a cambiar. Él nos va a persuadir para cambiar, nos va a aconsejar, nos va a redarguir. Pero por eso Dios nos ha dado un libre albedrío, para que nosotros cambiemos y seamos mejores. Hay gente, como menciona mi esposo, hay gente que mientras transcurre el tiempo cambia para mal. Yo he visto personas que en vez de mejorar, mientras más viejos, más mañosos. Y yo digo, Dios mío, Señor, si ya casi está llegando a los 70. Y no cambia. Pero qué lindo es tener un corazón suave y decir, Señor, estoy dispuesto a cambiar. Señor, estoy dispuesta, yo acepto mis errores. Yo he tenido que ir al Señor cuando he cometido un error. Y yo le he dicho, Señor, me equivoqué, perdóname. Ayúdame, por favor. Y es increíble su gracia, cómo opera inmediatamente cuando estamos dispuestos a cambio y aceptamos nuestro error. Así es que cónyuges, para que tengan éxito en su vida matrimonial, estén dispuestos a cambios, dispuestos a escuchar y dispuestos también a tener cambios radicales de hábitos en las diferentes áreas de su vida. Si no, esto no funciona. Si nosotros nos justificamos, esto no funciona. Porque el Espíritu Santo trabaja con corazones suaves. Estemos dispuestos a consejo en nuestra vida. Lo tercero, haga del perdón un hábito. Mire lo que dice Lucas capítulo 17, verso 1. Dijo Jesús, es imposible que no vengan las ofensas. ¿Cuál es nuestro prójimo más cercano? ¿Cuál es nuestro prójimo más cercano? El cónyuge, si tiene cónyuge. Si usted no tiene cónyuge, pues van a ser sus hermanos, su mamá, su papá. Pero es imposible y difícil que no hayan ofensas en las familias. Y necesitamos cultivar el hábito del perdón. Necesitamos aprender a perdonar rápido. ¿Saben que aprender a perdonar rápido es salud? Porque siempre van a haber palabras que no las quise decir, gestos que no quise hacer. Pero pedir perdón y perdonar debe de ser un hábito en las familias, un hábito en las relaciones matrimoniales. Un hábito que es una decisión en nosotros. Recuerden que dije que no teníamos familias perfectas, pero teníamos a un Salvador perfecto que se perfecciona en las familias imperfectas. Entonces necesitamos aprender a perdonar. Si hay una palabra, si los esposos tienen una riña, un pleito, no se acueste enojado. Primero, que no va a tener ninguna revelación del cielo, yo creo que del infierno, ¿verdad? Porque el Señor lo va a tener que redarguir. Pero no va a estar tranquilo. Usted sabe que cuando ha habido algo en el día y usted no perdona, se acuesta sin paz. A menos que ya tenga la conciencia cauterizada y no sienta nada. Pero si nuestra conciencia es suave al Espíritu Santo, no va a poder dormir. Por eso es que el Señor dice y aconseja, si te enojaste en el día, si ocurrió algo, haz las paces antes de acostarte. Perdona, mi hombre, fallé. Ahora, hay veces hay competencia, ¿verdad? ¿Quién pide perdón más rápido? Que lo haga el primero. Y dice, uno dice que lo haga el primero si él fue el que me ofendió. Y el otro está esperando que lo haga el otro primero si él es el que tiene la culpa. Y pasa el día y ninguno de los dos. ¿Sabe que el más maduro es el que pide perdón más rápido? Ese es el más maduro. A ese Dios le va a confiar más. Porque es el más maduro.
No deje que el tiempo pase. Si usted hizo algo con sus hijos, que los ofendió, que le dijo palabras hirientes, palabras fuertes, frases que no le tenía que mencionar, vaya y dígale, hijo, perdóname, fallé. Pero si nosotros no aprendemos a pedir perdón, vamos a abrirle la puerta a Satanás, porque la falta de perdón trae otro demonio, resentimiento, dolores, amargura, pleitos, contienda, porque no se pidió perdón en el momento preciso. Entonces, parejas, matrimonios, cultivemos el perdón en nuestras familias. Padres, aprendamos a pedirle perdón a nuestros hijos si nos equivocamos. E hijos, si le han faltado el respeto a su padre, corra y pídale perdón también. Porque la Biblia dice de que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, porque entonces nos irá bien en la tierra y viviremos muchos días. Significa que seremos longevos. Pero necesitamos aprender a pedir perdón. Si no aprendemos a pedir perdón, entonces vamos a detener la bendición de Dios en nuestra vida. Miren lo que me pasó un día de esto. Yo he escuchado muchos testimonios del cielo y del infierno. Entre todos los que he escuchado hay algunos que son muy relevantes. Por ejemplo, tenemos el testimonio de un pastor llamado Daniel Equechuco, que usted lo puede buscar en YouTube y puede ponerle Fenómeno Lázaro y usted va a escuchar la experiencia tan poderosa de ese hombre. También está el libro de Chu Thomas, que dice El cielo es tan real. Pero existe una mujer, ella ya es anciana, creo que anda por sus 90 años, que se llama Mary Catherine Baxter. Esta mujer, el Señor la visitó en el año de 1976. Y el Señor la visitó, se le apareció y le mostró el cielo y le mostró el infierno. El infierno se lo mostró por 30 días y el cielo se lo mostró por 10 días. Y mi corazón comenzó a tener el deseo de escuchar nuevamente a esta mujer, aunque yo ya la había escuchado. Y comencé a escuchar los audios antes de dormirme del cielo, del infierno, comencé a oírlo. Se me levantó o se me reforzó una gran compasión por el perdido. Porque el infierno es real. Aunque no fue hecho para los seres humanos, el infierno es real. Y el cielo es real. Pero ella cuenta una historia allí. Dice que ella va con Jesús en el infierno y ve a una mujer que está predicando en el infierno. Ahora, le quiero decir, según las personas que han visitado el infierno, dicen que los 5 sentidos están intactos. Si acuerdan de todo lo que hicieron en su vida, aquello es tan real. Y entonces ella ve a la mujer que está predicando y ella va caminando con Jesús y le dice ella a Jesús, Jesús, ¿por qué esta mujer está aquí en el infierno y está predicando tu palabra y se la sabe de memoria? Y le dijo el Señor, bueno, esta mujer cuando estaba viva, ella predicaba mi palabra con su esposo. Su esposo falló, su esposo tuvo un resbalón moral, cayó con una mujer, él después se arrepintió, le pidió perdón a ella, le dijo, perdóname. Él se separó de la mujer con que había fallado, pero ella no lo perdonó. Y entonces ella vino, agarró un revólver, mató a la mujer, mató al esposo y se suicidó ella. Por la falta de perdón. Perdonemos. Es imposible, dijo Jesús en Lucas 17:1, es imposible que no los ofendan. Perdonen. Perdone a su hermano, perdone a su papá, perdone a su hijo, perdone a su amigo. Perdone y pida perdón. Si ha fallado, diga, perdóname, yo fallé. Pero no deje que Satanás llene de basura su corazón con la falta de perdón, porque entonces el odio le cautivará y le hará hacer locuras. Porque tras un espíritu viene otro. Así lo dijo Jesús. Entonces nacimos para perdonar. Diga conmigo, nací para perdonar.
y nací para pedir perdón. Amén. Declare, perdone en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted verá la gran recompensa del perdón. Yo he visto personas que tienen un corazón tan lleno de arrepentimiento. Mucha gente dice que ¿por qué al rey David se le llama un rey conforme al corazón de Dios si cometió tantos errores? ¿Por qué? Porque el hombre se arrepentía rápido, porque se humillaba delante del Señor, porque hacía lo que Dios lo estaba mandando a hacer. Entonces necesitamos aprender a pedir perdón. Amén. Lo siguiente, cultive un lenguaje de fe y de acción a través de ella. Miren, nosotros como familias, el Señor puso sueños en nosotros, puso sueños en nuestros hijos. Hay propósito como familia. Nunca le corte a sus hijos la virtud de soñar, jamás, por muy grande que parezcan. Es más, mientras más grandes son es porque Dios los está poniendo. Necesitamos que haya una atmósfera de fe. Es necesario que en las casas se cultive un lenguaje de fe. Recuerdo que mi esposo y yo le enseñamos tanta fe a nuestros hijos. Les voy a contar algo. Les enseñamos tanta fe que ahora ellos me desafían a mí. Y yo los quedo viendo y digo, Dios mío, Señor, hablé tanta fe, viví tanta fe, que ahora ellos me desafían a mí. Pero la Biblia dice que el justo sin la fe no puede vivir. La Biblia dice que en el día malo el Señor lo librará. Nuestros hijos van a tener días malos, retos que enfrentar, dificultades que vencer. Y solo lo van a lograr si tienen fe en Dios. Por eso necesitamos cultivar y que el Espíritu Santo haga crecer en nuestros hogares una fe poderosa. ¿Cuántos tienen retos en su hogar hoy en día? A ver, levanten la mano los que tienen retos en su hogar hoy en día. Es la oportunidad para que usted vea a Dios. Y es la oportunidad para que sus hijos vean un milagro en el nombre de Jesús. Así es que no desmaye. ¿Cómo trabaja la fe? Le dice Pablo a Timoteo, has heredado la fe no fingida de tu madre y de tu abuela. Significa que hay fe fingidas, que parece pero no son. Entonces nuestra fe genuina va a ser probada en el fuego. ¿Cómo se cultiva una fe poderosa y cómo va creciendo una fe poderosa? ¿Cómo permitimos a Dios que nuestra fe se haga fuerte? Le tengo una noticia muy buena. Número 1, por la palabra. Ya sabemos que la fe viene por el oír, pero segundo, usted va a pasar por el fuego. Su familia va a pasar por el fuego. Su fe va a ser probada. Mira al que tiene a su lado, dígale, tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Pero necesitamos heredarle fe a nuestros hijos. Cada crisis, cada problema es una oportunidad para que Dios se mueva en el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos cultivando ese lenguaje de fe y una fe en acción, tenemos que creer en el potencial que Dios depositó en cada miembro de la familia inmediata y ser un equipo para lograr los sueños en unidad. Y cuando uno de ellos flaquea, el otro lo levanta. Por eso necesitamos estar muy unidos. Porque cuando vienen los vientos recios sobre las familias, necesitamos estar muy unidos. Y termino con 2 puntos más en los próximos 2 minutitos. Lo siguiente, debe tener una vida espiritual firme, activa y convincente. Diga conmigo, vida espiritual firme, activa y convincente. Significa que no podemos ser de doble ánimo. Y si usted lucha con el doble ánimo, dice Santiago que la raíz del doble ánimo es porque hay pecado y hay impurezas. Entonces digámosle al Señor, limpia las impurezas. Y lo siguiente, pida al Señor una manifestación del amor ágape en su familia inmediata. Dígale, le quiero explicar esto y cierro porque esta oración es poderosa.
Cuando nosotros recibimos o le entregamos a Jesús nuestro corazón, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu. De hecho, recibimos el fruto del Espíritu en nuestra vida, pero recibimos un fruto y un nivel. Ese fruto se va haciendo fuerte en mi diario vivir. Y ese fruto está basado en la raíz del amor de Dios, que es un amor ágape, incondicional. Necesitamos pedirle al Señor que nos llene de amor ágape para nuestro cónyuge, para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el amor ágape es fuerte, no es débil. El amor ágape va a hacer que un hombre le sea fiel a una mujer. El amor ágape va a hacer que una mujer sea sabia y sensata y edifique un hogar con sabiduría. El amor ágape nos va a enseñar a escuchar y a no hablar tanto, porque va a trabajar con el dominio propio. El amor ágape, necesitamos amores fuertes. Necesitamos hogares fuertes, llenos de amor ágape. El amor es más fuerte que la muerte. Pídale a Dios que le llene su familia de amor ágape y usted va a ver grandes milagros de parte del Señor.